Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y en la noche de hoy pues vamos a hablar un poco de política, vamos a hablar de cómo anda la República Dominicana y para ello vamos a hablar con una voz autorizada como lo es don Natanael Concepción, quien es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Con él vamos a hablar sobre estos temas y le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida. Bueno, gracias Giovanni Junior, siempre grato compartir con usted y con su audiencia, y más ustedes que son personas que informan y que siempre están bien documentados. Les felicito por eso. Gracias, gracias. Natanael, tú has sido una de las personas que ha estado representando a la Fuerza del Pueblo en el diálogo, en el Consejo Económico y Social, y allí hay varias mesas temáticas donde se están abordando temas, soluciones para la República Dominicana en diferentes ambientes, en diferentes esferas. Ustedes se habían retirado por un asunto de negarse a que se introduzca o que se toque dentro de este diálogo lo que es una modificación constitucional, la Carta Magna, pero parece que volvieron otra vez, se reintrodujeron. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo están las discusiones en favor de piezas importantes para el bien de la sociedad, para el bien del pueblo dominicano? ¿Cómo están esas discusiones, ese careo que es importante? Pues yo creo que al final esa lluvia de ideas es lo que más contribuye a mejorar la calidad de todos los servicios que se ofrecen en el país y de mejorar incluso la institucionalidad del país. Bueno, gracias Giovanni. Solo una precisión. Nosotros nunca nos hemos retirado del diálogo en su conjunto. Nosotros nos retiramos fue de una mesa y dentro de esa mesa del tratamiento de un tema. Es decir, hay una mesa de institucionalidad y ética que estaba trabajando la propuesta de reforma constitucional y otros proyectos de ley. La posición de la Fuerza del Pueblo, que también fue secundada por el PLD y por el PRD, en su condición también de partido opositores, fue que nos retiráramos, y en efecto lo hicimos, de la discusión de la reforma constitucional en esa mesa, que volvíamos a esa mesa cuando esa mesa estuviera discutiendo otro tema que no era la reforma constitucional y que en las demás mesas seguíamos participando. Nosotros siempre hemos sido propiciadores del diálogo, así ha sido el expresidente Fernández, que es el líder fundamental del partido, y el partido en su formación y en su visión, pues considera el diálogo como la forma de resolver los problemas. Por lo tanto, no nos ausentaremos de un diálogo democrático. Ahora, tampoco nos parece que el espacio del diálogo se deba usar para discutir un tema como la reforma constitucional en una coyuntura como esta. El país vive una crisis, que además es una crisis internacional también, con componentes locales, que hace que el centro de la preocupación nacional sea cómo vamos a resolver esta crisis, el impacto de esta crisis en los sectores productivos, en los sectores más necesitados, en la clase media, en las familias, en las finanzas personales, es decir, cómo vamos a poder paliar esto. Y luego, desde el punto de vista institucional, una reforma es un pacto social y político que requiere un proceso distinto al que se está llevando. O sea, primero requiere un consenso técnico, un consenso político y un consenso social. Y consideramos que la reforma no cumple con esas condiciones y además para reformar la Constitución debe haber una necesidad que sea realmente perentoria, que amerite tocar la Carta Magna. Y no lo digo yo, por ejemplo, José Luis Taveras, que no es sospechoso de ser leonelista, que de hecho es uno de los abogados, muy prestigioso, por cierto, que ha nombrado el gobierno en la recuperación. Él hace un artículo en Diario Libre muy claro en el que plantea cómo a través de leyes adjetivas se puede resolver cualquier fortalecimiento institucional del Ministerio Público, pero sobre todo él señala algo con lo que estamos muy de acuerdo, que la gran independencia del Ministerio Público también comienza con los recursos, que es un tema que el gobierno puede hacer ahora mismo sin reforma constitucional. Y el mejor ejemplo de que no era necesaria la reforma es que en la propuesta de reforma hay algo muy curioso. La propuesta se convoca bajo el postulado de que se pretende una mayor independencia del Ministerio Público. En principio a todos nos parece bien eso, pero vamos a ver ahora cómo eso es en la práctica. Para sorpresa de todo, el proyecto constitucional lo que decía es que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, nombraría al procurador por 6 años y luego una ley adjetiva resolvería el tema. Bueno, pues si lo va a resolver una ley adjetiva, ¿por qué tocaríamos la Constitución? Lo que hemos planteado para los 6 años, porque la Constitución son 4. Sí, no, pero lo que planteo es que si el problema es el Ministerio Público, y de hecho tenemos hoy un Ministerio Público que es considerado independiente, por lo tanto, bien, si es reforzar eso, nosotros decimos, tomemos la ley orgánica del Ministerio Público, ¿y qué es lo que nos preocupa al Ministerio Público? Porque ya los fiscales de carrera y los fiscales titulares tienen una autonomía, de hecho nadie lo puede remover, tienen una independencia. Nos preocupa el PETCA, por ejemplo, que es el que persigue la corrupción. Perfecto, vamos a decir que ese procurador adjunto encargado del PETCA
vamos a modificar la ley orgánica para que lo nombre el Consejo del Ministerio Público, que son fiscales de carrera. Pero evidentemente que la reforma no tenía una justificación clara. Y además sobre la mesa habían temas como, que no estaban en el proyecto, pero que voces tan autorizadas como doña Milagro lo había introducido en el debate, que era el tema del 50+1, que formó parte del debate de la opinión pública, no introducido por un dirigente de la oposición, ninguno, sino por una persona de primera línea del sector oficial. Bien es cierto que luego el presidente de la República, Paliza y algunas personas del gobierno plantearon que eso era un planteamiento particular de doña Milagro. Pero el peligro estaba en que ese pronunciamiento particular de doña Milagro luego podía ser también un pronunciamiento particular de algunos legisladores, que particularmente se sintieran motivados y particularmente votaran por esa propuesta y terminaran en la reforma constitucional. Entonces, además de eso que estaba en el ambiente, creo que sobre todo es el tema de que la reforma, tenemos que aprender a que la Constitución necesita su reposo. No podemos estar cada 4 años tocando la Constitución, modificándola. Creo que esa norma requiere tranquilidad y hay mucho camino por recorrer en reforma legislativa. Hay más de 90 leyes que mandó la Constitución del 10 que no se han hecho. Centrémonos en eso y sobre todo centrémonos en la crisis, que es donde está la principal preocupación del país. Natanael, 3 aspectos me gustaría saber. Primero, hace ya unos meses estuviste con nosotros y te hablaba de mi preocupación de que al CES se le está sobrecargando de temas. Recuerdo que creo que el artículo 251 tiene 3 puntos fundamentales en el que debe trabajar el Consejo Económico Social. Política social, económica, y creo que algo laboral. Así es. Si mal no recuerdo. Así es. Nada que tenga que ver con asuntos políticos, ni reforma constitucional, ni ley de partido, es de competencia del CES. Eso es. Por lo tanto, hay un desbordamiento de su calidad como órgano consultivo, lo primero. Lo segundo que quiero saber es, aunque parece que medio lo explicaste, ¿cuál es el miedo a la reforma? Porque una cosa es, tú me digas, bueno, que en vez de 6 años, que se quede igual con 4, que este no es el momento. ¿Cuál es el miedo a que nos aboquemos a una reforma constitucional? Hay unos puntos que usted puede estar de acuerdo o no, pero eso es lo cosmético. Vamos al fondo político. ¿Cuál es el miedo que hay a la reforma? Mira, si tú notas, primero nosotros tenemos un ejercicio de coherencia. Hace menos de 2 años que nosotros le dijimos al país marchando que estábamos en contra de que la Constitución fuera modificada. No sé si ustedes recuerdan. Por el tema de la reelección, porque ese era el único objeto de esa reforma. Correcto. Era permitir un tercer mandato. Ahí voy, pero hay algo de fondo que resulta particular a observar. En ese momento la objeción era porque el gobierno de turno pretendía reformar la Constitución en ese momento, ¿no?, para habilitar o reelegir al presidente de turno en el marco constitucional. Entendíamos que eso era una reforma para beneficio del gobierno de turno y que además era inoportuna modificar una regla de esa naturaleza. Ahora, ¿qué ocurre? Insisto en lo que decía. Es decir, para reformar una constitución, eso es un gran pacto social, requiere un debate, hay que tener un fundamento muy validero, muy necesario, tiene que ser imprescindible la reforma constitucional para poderla hacer, porque es nuestra carta magna, y la carta magna, insisto, no puede ser tocada coyunturalmente cada 4 años. ¿Y a dónde llegaremos con la Constitución? Que cada 4 años llegue un gobierno y quiera modificar la norma. Entiendo que la Constitución del 2010 nos ha traído estabilidad, es una Constitución muy avanzada y lo que necesita es más leyes que la desarrollen y tiempo. Y yo creo que eso es lo que debemos de hacer. Te explicaba que si el problema es la independencia del Ministerio Público, se ha demostrado que no es necesaria la reforma para eso. Primero porque ya en la Constitución se consagra, en la ley orgánica se consagra, tenemos incluso a doña Miriam y ese equipo que se considera un Ministerio Público independiente y llegaron sin reforma constitucional. O sea, yo no vi que hubo que modificar la reforma constitucional para nombrar a doña Miriam. Y luego, cuando el gobierno plantea que va a reforzar esa competencia del Ministerio Público, la pregunta es cómo es que lo va a hacer. Y cuando tú te vas a la propuesta de reforma, no hay respuesta a eso. Todo lo contrario, se deja una ley. Entonces, si vamos a reformar la Constitución para decir que luego una ley que va a resolver el problema, ¿te hace sentido? Por lo menos a mí no. A mí me parece que si una ley lo resuelve, resolvámoslo con una ley y no toquemos la Constitución. Y luego hay aspectos que son contrarreforma. Te pongo un ejemplo, el Tribunal Constitucional. ¿Qué ha sido el Tribunal Constitucional para nosotros? Un modelo. El Tribunal Constitucional ha defendido la democracia aquí en este país, ha garantizado derechos desde un policía, una ama de casa, gente humilde, hasta en las luchas de poderes públicos ha intervenido y arbitrado con mucha sensatez.
Ahora se plantean dos cosas que son muy peligrosas. Primero, reducir la mayoría. El Tribunal Constitucional son 13 miembros y tiene una mayoría especial de 9. Se plantea reducir eso a 7 en algunas decisiones. Y se plantea rotar la presidencia a 3 años. ¿Qué va a hacer eso? ¿Por qué el Tribunal Constitucional se diseñó con una supermayoría? Porque es un tribunal que toma decisiones muy trascendentales. Sus decisiones son precedente obligatorio. Interpreta la máxima norma constitucional. Por eso, para que ese tribunal decida, se debe requerir el mayor consenso posible dentro de ese tribunal. Que los jueces que están ahí discutan y logren el mayor nivel de consenso, porque sus decisiones tienen mucho impacto en el sistema. Ahora imagínate lo que es poner ese tribunal a decidir por mayoría simple temas, como por ejemplo la reforma constitucional que se intentó por el Tribunal Constitucional. Ustedes lo recuerdan, al célebre Freder Miro con su recurso ante el Tribunal Constitucional. Temas tan delicados como ese, o temas de choque de poder entre Estados que se hacía con mayoría simple. Poner al presidente de ese tribunal a que cada 3 años tenga que buscar el favor de los actores políticos para seguir o para que entre otros, eso politizaría en excepto ese tribunal. Es decir, que muchas de las propuestas terminan siendo también contrarreformas que es un tribunal político. Un tribunal constitucional ese tribunal es de naturaleza política. Lo que te dice el derecho comparado es que ese tipo de tribunales se le da la mayor estabilidad posible. En Estados Unidos lo resuelven a perpetuidad. ¿Y por qué lo hacen así? En Estados Unidos tú entras y no sales jamás de ese tribunal. Y en la mayoría de los países tiene un mandato único. En el único que habría este mandato rotatorio, por lo menos de los países que conocemos de la zona, sería con nosotros, con un mandato tan corto. O sea, mayormente hay un mayor nivel de estabilidad en este cargo para evitar. ¿Quién elige eso? Bueno, lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura, que lo componen los representantes de la fuerza política. Por lo tanto, si yo soy juez y el que está va a durar 3 años. Y gozo de una estabilidad, trato de ser lo más independientemente posible. Correcto. Por eso es que se le da la estabilidad, para que pueda ser independiente, para que no tengan que estar cada 3 años buscando el favor de nadie. Ya a ti te nombraron y tú tienes 9 años, por lo tanto tú vas a pasar la administración que te nombró y la otra, y no tienes que tener dependencia. Creemos que ese sistema fortalece más la independencia que el que se está proponiendo. Luego, la Constitución del 2010 contó con un gran consenso técnico. Vinieron de los mejores especialistas del mundo. Los dominicanos mejor formados en el tema constitucional estuvieron presentes, no importa el signo partidario. Y se hizo una gran discusión técnica. Luego se hizo una gran discusión popular y luego se hizo un gran acuerdo político. Es decir, entendemos que ese es el modelo de una reforma. Esta reforma no ha contado con un consenso técnico. De hecho, la mayoría de los doctrinarios de derecho constitucional dominicanos se han expresado en contra. A nivel internacional sorprende mucho algunos de los planteamientos de la reforma cuando tú consultas especialistas de derecho comparado. Y bueno, luego no cuenta con consenso político. La oposición en pleno, no un partido. Todos los 3 principales partidos que representamos la oposición hemos dicho que no. Entonces, por lo tanto, ¿qué te dice eso? Que no hay. Pero los 3 2 de ellos la han reformado solo por el asunto electoral. Bueno, pueden haberla reformado o no. Lo que estamos planteando es que en este momento no hay consenso para hacerla. Y el consenso político debe ser una premisa fundamental para una reforma. Porque bueno, si tú ves los números, no dan sin la oposición. Entonces, ¿cómo el gobierno conseguiría los diputados o legisladores de la oposición? Qué bueno si que los partidos de oposición están en contra. Qué bueno, Junior, que que Natanael habla de ese tema, porque me gustaría que tanto tú como Homero me logren entender y a la amable de la audiencia de una declaración que dio el vocero de la presidencia, precisamente Homero Figueroa, sobre el tema de que la oposición, Junior, apenas cuenta con un 20% o menos. A mí me gustaría que esa parte la veamos más adelante. Dice la parte netamente política. Para seguir un poco en el cese. Yo decía que no entendía la decisión de PLD, Fuerza del Pueblo y PRD de retirarse. Coge un pique y retirarse de una mesa. Y no era mejor aprovechar la coyuntura, discutir, porque ahí no se... Finalmente, ahí se van a hacer sugerencias. Nada de lo que se apruebe ahí tiene fuerza de ley. Eso irá al Congreso, si es que se aprueba. Y el Congreso podrá decir si lo acepta o no. Hay otra discusión, porque sé que el temor, y lo han manifestado, ha surgido a propósito del tema de la mayoría requerida para ganar las elecciones presidenciales. Eso ha estado en el tapete. Y eso es que hay una discusión jurídica en el sentido de que si la Asamblea es autónoma de verdad o no, o si debe limitarse a la ley, porque para que se convoque la Asamblea Legislativa
a las cámaras para modificar la Constitución, previamente tiene que haber una ley que diga el objeto de la reforma, los artículos que se van a reformar. No debe limitarse la Asamblea Nacional, reunida en Asamblea Constituyente, si se quiere, o Asamblea Revisora de la Constitución, al mandato de esa ley especial, que de hecho también necesita un procedimiento especial. No ha sido así. Si tú notas la reforma del 10, el Poder Ejecutivo sometió un texto y luego en el Congreso hubieron artículos nuevos que se agregaron, porque la Asamblea es soberana. En la Constitución del 15 igual hubo 2 o 3 cosas que se ajustaron. ¿Y para qué se requiere la ley? Bueno, la ley se crea para dar el marco, pero los asambleístas son soberanos, porque lo que somete el Poder Ejecutivo es el marco. O sea, el Poder Ejecutivo puede proponer, en la reforma yo quiero reformar 10 artículos, ahora cuando vaya al debate los asambleístas pueden decir, no, yo solamente quiero que se reformen 5, o puede decir yo quiero que se reformen 20. Por eso es que una reforma Una cosa es que rechacen algunos y otra cosa es que puedan ampliarla. Pueden ¿verdad? ampliarla y lo han hecho. Si tú revisas las actas de la reforma constitucional del 10, te vas a dar cuenta que hay una serie de artículos que fueron agregados por los asambleístas. Por cierto, muchos de ellos muy buenos artículos. Te pongo un ejemplo, Pelegrín Castillo fue autor de uno de los artículos que se agregaron después, y así hubo algunos legisladores más, o sea, que agregaron artículos en medio de la reforma de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea, perdón, de la Asamblea Nacional. Revisora, exacto, de la Asamblea Revisora reunida, conociendo la reforma constitucional. Entonces, los asambleístas son soberanos en eso, y nosotros hemos hecho 39 reformas constitucionales. Por lo tanto, si tú miras en la historia nuestra, te das cuenta que nunca se ha pegado 100% a lo que sometió el Ejecutivo. Por lo tanto, no es una especulación lo que decimos, es una práctica en nuestra historia, además en derecho está demostrado que es así. Y te insisto, la reforma constitucional requiere ser sometida con amplio consenso y que su necesidad sea indiscutible. Y ahora mismo se discute si lo que se quiere hacer, para eso es necesario reformar la Constitución. ¿Y la decisión de irse de la mesa y no quedarse discutiendo? Bueno, eso tiene una base. Primero, antes de irse, habían habido varias reuniones antes en las que la oposición había planteado al gobierno que no estaba de acuerdo con la reforma. En el caso de la Fuerza del Pueblo lo había planteado públicamente también, a través de los medios. Desde que comenzó el tema dijimos que no. Entonces, ¿cuál fue el problema que se nos presentó? Fue el siguiente. Si nosotros estamos en contra de la reforma, ¿tiene sentido que nos sentemos a dialogar cómo se va a reformar el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 de la reforma en la que tú te en contra? A nosotros nos parecía que no tenía sentido, porque era un tema muy claro, estamos en desacuerdo de que se reforme la Constitución ahora. Tú me dices, no, yo quiero seguir discutiendo la reforma. No, es que yo entiendo que no, que en este momento no hay reforma. Bueno, dar su argumento sobre por qué no quieren esos artículos. Y lo dimos por escrito. O sea, nosotros depositamos posiciones por escrito a los partidos opositores, y además de eso, antes de eso lo dijimos. De hecho, para la opinión pública pudo ser sorpresivo retiro, pero no para los que participaban en la mesa, porque se había anunciado que no íbamos a participar del debate de la reforma de los artículos porque estábamos en contra de la reforma de la Constitución. Junior, creo que aunque Natanael no te lo dijo explícitamente y tácitamente, creo que el miedo es a un palo acechado en que la Asamblea Revisora Constituyente, después reunida, dé un palo acechado y se apruebe algo que no estaba en agenda. Vamos a la pausa, con tu permiso, Natanael, vamos a la pausa. Y la verdad es que después de la pausa venimos con los temas políticos. Señores, conversamos con Natanael Concepción, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Volvemos en breve. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante entrevista con Natanael Concepción, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Y ahorita habíamos hecho una pregunta a Natanael, pero sabiamente Junior prefirió seguir con el tema para luego de postergarla para esta parte de la entrevista, y es que recientemente el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, habló de un tema refiriéndose a la oposición política, de que no alcanza ni siquiera el 20% toda unificada. Y la verdad que le hago la pregunta también a Junior, porque yo me la encuentro difícil en un momento que vive la República Dominicana, donde debe haber una armonía entre las fuerzas políticas. Decir esto públicamente creo que crear un poco de fricción entre los partidos políticos, cuando deberíamos todos empujar por un mejor país. Así es que, Natanael, ¿cuál es tu apreciación sobre este tema? Mira, primero tengo el placer de conocer a Homero, me ha sorprendido mucho su declaración. Él es mayormente una persona bastante prudente hasta donde yo le he conocido. Pero bueno,
Sobre este tema que él plantea, varias cosas. Primero, entiendo que en medio de un momento de crisis, el rol de cualquier funcionario relevante del gobierno es propiciar unidad nacional, no propiciar confrontación nacional. Y la confrontación se logra si tú atacas a los partidos de oposición desmeritándolo de esa manera. Luego, lo que él dice lamentablemente no se corresponde con la realidad, porque lo que vemos es lo siguiente. En todas las encuestas que se han hecho muchas, hemos hecho dentro de los partidos, sectores empresariales, sectores sociales, se han hecho muchas encuestas en estos meses, la mayoría para trabajo interno, en el caso de los actores políticos y de los actores económicos, para ver cómo va el mapa político. En todas hay varias constantes. Primera constante es que el presidente Abinader está por debajo del 50%. Está entre un 40% a unos números inferiores al 50%. Lo segundo es que el expresidente Fernández está como la segunda figura política en intención de voto, que está entre un 30 a un 35% de intención de voto según quien mida. Y en tercer lugar están los candidatos del PLD, en algunas ocasiones Margarita y en otras ocasiones Abel, que están en un tercer lugar uno y otro. En alguna ocasión está uno por encima del otro, en alguna ocasión está otro. Esa es la constante de todo el que mide. O sea, cuando tú mides intención de voto, eso es lo que tú te encuentras. No es cierto, de hecho, hoy día la oposición combinada, la realidad es que da más del 50%. La oposición combinada hoy día hace una mayoría electoral si lograra combinarse de esa manera. Por lo tanto, lo que dice el vocero de la presidencia no está sustentado en ninguno de los estudios que se han hecho de trabajo. De hecho, él mismo en los estudios que ha de manejar el gobierno no le da esa realidad. Porque entonces, ¿qué es lo que le está planteando? Que el gobierno tiene un 80% de popularidad. Pues sería un fenómeno de récord Guinness, porque lo que estamos viendo a nivel global no es eso. Por ejemplo, la BBC Mundo, hará unas semanas, publicó un trabajo muy interesante sobre lo que ha pasado en el mundo con las elecciones del 2019 a la fecha. Y la constante era que en todos esos países donde se había ido a elección, los presidentes de turno o los candidatos del partido de turno perdían, salvo un caso, Nicaragua, que entró presa a toda la oposición. Entonces, ¿por qué perdían? Bueno, por la crisis. Si quieres un ejemplo más cercano, Biden. Biden ganó las elecciones de Estados Unidos con la votación más alta que ha tenido presidente alguno desde la creación de la institución de la presidencia norteamericana. Oiga lo que le estoy diciendo. Desde que existe la presidencia en Estados Unidos, nadie había sacado la cantidad de votos que sacó Biden. Y por escaño los votos. El que le queda en segundo lugar es Trump. Nadie había sacado esa cantidad de votos. Bien. ¿Qué ocurre con Biden? Ustedes saben cómo está Biden hoy, que si las elecciones fueran hoy en Estados Unidos la pierde. ¿Y qué ha pasado con Biden en menos de 2 años que ha perdido su capital político? Se llama la crisis económica que hay, combinada con la inflación. Los norteamericanos están pagando la gasolina más cara en la historia, tienen la inflación más alta en 40 años, hay dificultades en el nivel económico. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que el ciudadano manifiesta un malestar. ¿Y contra quién lo manifiesta? Contra el que está en el gobierno. A pesar de que el que esté en el gobierno tenga una cuota de responsabilidad y haya otra cuota que sea de la crisis externa, las personas manifiestan su inconformidad con quien gobierna. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Que los gobiernos a nivel del mundo lo que están erosionando su popularidad. Y eso es lo que ha pasado en gran parte con el gobierno dominicano también. Hay una crisis, esa crisis la está gestionando el gobierno y la gente cada vez que siente que la comida está más cara, que el arroz está más caro, que el pollo está más caro, que el aceite está más caro, que el pasaje está más caro, que los combustibles están más caros, que todo está más caro, ¿qué hace? ¿Se alegra y dice voy a votar por el gobierno? No, lo que hace es que se incomoda y manifiesta una inconformidad con el gobierno. Esa es la lógica política y económica y a nivel de datos de lo que está ocurriendo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, no es así. Pero de todo modo creemos que el gobierno va a cumplir 2 años ahora en agosto, que es precipitado, que incluso desde una posición tan elevada como la del amigo Homero, se precipita un debate de confrontación político-electoral a estas alturas. Nosotros creemos que el gobierno lo llamado que debe hacer a la oposición es de unidad, es de trabajo en conjunto y de superación de la crisis. Ahora, si se quiere debatir políticamente el número de encuestas, tampoco tenemos problema en hacerlo. Y una pregunta, Nathanael. Aquí nos dimos el lujo de votar una ley de partidos políticos y una nueva ley electoral. No la que ameritamos, sino la posible, según han dicho los propios actores. Hay unos compases o unos tiempos electorales y preelectorales que parece ser que nadie quiere respetar. Y el mismo hecho, no solo de que el vocero de la presidencia, no del candidato presidencial, que eso es importante decirlo, Homero es vocero del presidente Luis Abinader. Cuando Luis Abinader sea candidato,
posiblemente él podrá incurrir en ese tipo de pronunciamiento. Es lo que yo interpreto por la función. Pero, ¿por qué a 2 años de un gobierno todavía no hemos abierto los compases electorales? Estamos como si ya hubiese arrancado la pre-campaña. ¿Por qué los partidos se resisten a cumplir con las normas que aprueban? Digo los partidos, no estoy hablando de un solo, los partidos. Mira, yo creo que hay que ver qué es lo que está pasando. Nadie está haciendo caravana, mítines, no hay vallas, eso no hay. Lo que pasa es que hay que entender la dinámica de la política. Por ejemplo, si tú vas al PLD, ¿qué está pasando en el PLD? Bueno, el PLD tiene una situación. ¿Quién va a ser candidato por el PLD o cuál es su ruta de llegar al poder? Además, se están reestructurando. Eso los ha hecho a ellos entrar en un activismo. El error que observamos es el que la Junta le señala a ellos, que ellos no pueden elegir un candidato fuera de fecha, porque ahí violan la ley. Por lo tanto, lo que ellos estaban haciendo está bien hasta traspasar esa barrera, en el sentido de, a nivel interno, reestructurarse, tratar de captar nuevos miembros y tratar de movilizarse. En el caso de la Fuerza del Pueblo, pues no está discutiendo el tema de candidatura, lo que está es fortaleciendo... Porque ahí está el candidato predeterminado. Claro, pero entonces, ¿qué está haciendo lo que tiene que hacer un partido? Fortalecerse electoralmente. Si hay inscribir nuevos miembros, eso está dentro de lo que la ley permite, registrar nuevos afiliados y organizar el partido con todas las estructuras. En el caso del PRM, ¿en qué está? Bueno, está tratando de elegir sus nuevas autoridades con un gran debate interno, si es un método de voto universal o si es un método delegado, que parece que han ido cerrando el debate a favor de que lo hagan por delegado, a pesar de que hay protestas de algunos dirigentes de ahí, como Guido o Alburquerque o otros que uno escucha. Fuera de eso, en el PRM, pues también han estado captando dirigentes también, que en algún momento ha sido protesta, ha habido protesta de la oposición por eso también. Pero digo que en eso es que están básicamente los partidos, y los partidos emergentes más pequeños, pues no se nota un activismo tan visible, pero igualmente estarán renovando autoridades, en el caso alguno, fortaleciendo estamentos, porque eso es lo que corresponde en este momento político. La violación a la ley estaría si hubiera mítines, vallas o promociones abiertas de precandidatos. Hay un poco un trabajo. La pregunta es, ¿cómo tú llegas a ser candidato? Tienen que hacer un trabajo previo. Si tú comienzas desde cero, ¿cómo la gente sabe que tú aspiras? Tienen que hacérselo saber, tienen que constituir equipo de trabajo, tienes que recoger zonas, llevar tu propuesta. Es una dinámica política normal. Pero hay unos periodos para elegir los precandidatos. Claro, y ahí es que pueden hacer proselitismo, pero sin la elección, hasta que no se cumpla el tiempo. Muy limitado. Exacto. A lo que dice la ley. Es decir, tú puedes visitar a una persona y pedirle el apoyo, puedes hacer una reunión de afiliados, puedes afiliar nueva gente. No reunión de masas. Lo que no puedes hacer es reunión de masa, mítines, caravana, valla, y tampoco puedes elegir un candidato fuera de fecha, como insisto, erróneamente intentó o intenta hacer el PLD con relación a octubre. Digo que quizás intentaba porque la Junta ha declarado ese proceso ilegal en una carta que ha emitido el presidente de la Junta y que ha hecho pública a la opinión pública, donde el pleno de la Junta, a través de su vocero, que es el presidente, declaraba ilegal esa consulta. Y es posible, esto no lo sé, que ese proceso interno se pueda desarrollar con la menor exposición mediática posible. Eso es posible en algunas legislaciones. Fuera de los tiempos de campaña, usted ve que donde quiera que va el presidente, el expresidente Trump o el dirigente del Partido Demócrata o qué sé yo, del PSOE, anda un fracatán de prensa publicitándolo, metiéndolo por los ojos. Eso no se ve, ¿verdad que no? Mira, pones un buen ejemplo. En Estados Unidos Trump está recaudando apoyo financiero y retocando su estructura porque se plantea que puede ser el próximo candidato a la presidencia por el Partido Republicano y está trabajando en eso desde ahora. Allí no hay los límites temporales que tenemos nosotros y es la democracia, digamos, más desarrollada del mundo. Digamos, lo que se debe tener es una prudencia con los tiempos, con el uso de los medios masivos, porque si no la población no descansaría nunca del activismo político. Ahora, lo interno de los partidos hay que permitir que se expresen porque son organizaciones vivas y eso hay que permitirlo hacer dentro del marco del respeto, la prudencia que manda la ley. Y en ese sentido veo que sería prudente siempre y cuando se sujete a lo que manda la ley. Ahí estaría el límite que tiene que respetar cada partido. ¿Se sienten ustedes como Fuerza del Pueblo, como tú bien señalas, que la encuesta, los sondeos le dan ahora como la segunda fuerza más importante, mayoritaria, pero todavía no alcanza el umbral a pegarse al presidente de la República actualmente? Pero dice el secretario general del PLD que la Fuerza del Pueblo es como el repollo, solo es cabeza, no tiene cuerpo.
¿Qué le parece? Bueno, me parece que quizás el buen amigo Charlie Mariotti estaba muy eufórico en una actividad y en medio de la euforia probablemente se le haya escapado algunos detalles. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que del PLD están yendo hasta miembro de la dirección política. En la Fuerza del Pueblo no he visto yo ese fenómeno. No sé si ustedes se dan cuenta que cada día en el PLD se va un alcalde, se va un regidor, se va un presidente intermedio, se va todo. Parece que el secretario general no se ha dado cuenta. Quizá es bueno que revise la correspondencia porque a él le emiten la comunicación de la gente que sale. Y si usted ve a la Fuerza del Pueblo, yo la veo creciendo, la veo estructurada en todo el país. Y bueno, me parece que la declaración del secretario general fue un exceso de intento de motivación a sus compañeros que tenía enfrente. Antes de irnos, Natanael, ¿cómo es que la Fuerza del Pueblo se diferencia del PLD si todos los que se van del PLD van a la Fuerza del Pueblo? Explícame ese fenómeno. ¿Dónde está la diferencia? Te pongo un buen ejemplo. Hoy, por ejemplo, ha habido una juramentación donde ha llegado a la Fuerza del Pueblo un alcalde del PLD, varios dirigentes del PRM, ahí están con nombres y apellidos, varios dirigentes del PRD y ciudadanos que nunca habían entrado en la política. El acto de hoy a las 11, que se dio en el Meridian, te demuestra que a la Fuerza del Pueblo llega todo tipo de personas, ciudadanos, con militancia y sin militancia. Y luego el enfoque está en los valores que defendemos y en lo que ha sido nuestra trayectoria. Por ejemplo, el PLD se divide fundamentalmente porque había un sector que consideraba que la Constitución había que respetarla, y si tú ves, ese mismo sector sigue considerando lo mismo. Luego hay una concepción... Yo creo que el PLD se divide porque Leonel no fue candidato. Lo otro podemos discutirlo. No quizá creo en otro programa. Que ese solo haya sido el motivo. Creo que el motivo primero si Leonel es candidato, no se va del partido. Bueno, Natanael. pero el problema no era solo una candidatura. Sí, si tú ves, el principal conflicto que se tuvo fue por el respeto a la Constitución. Luego de esa batalla, se generó una batalla político-electoral donde hubo un fraude que para quienes lo dudaban, luego en febrero lo confirmaron. Es decir, quien dudó que en octubre hubo un fraude se encontró con febrero. Entonces, bueno, si no lo creíste en octubre, pues tuviste febrero para poderlo certificar. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que generó la división? Bueno, si primero no se respetaba la Constitución y se entendía que eso era un límite y se quería reformar por encima de todo el mundo, y segundo, no se respetaba la integridad del proceso electoral, ¿cómo convivir? Eso fue lo que generó una fractura, y una fractura que llevó a la formación de otro partido. No se modificó la Constitución finalmente. Bueno, pero ¿por qué no se modificó? ¿Qué hubo que hacer para que no se modificara? Hubo que marchar, generar un gran debate. Ese es un tema. No, pero antes ya de pedirlo, yo sé que Natanael nos va a dar la respuesta en 30 segundos. Sigue todavía subestimando a la Fuerza del Pueblo, a pesar de que hay una diarrea que no ha logrado detenerse. Mira, yo dudo que en realidad lo estén haciendo. Yo creo que hay gente que en la opinión pública quiere hacerlo, pero cada vez que se siente y hace un estudio, que todos los partidos aquí, actores políticos hacen estudios, se dan cuenta que es muy peligroso subestimar a la Fuerza del Pueblo. Natanael, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, conversamos con Natanael Concepción, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.